Este es el lagarto asado. Ahí tienen las palometas. Y este es piraña. Todos van hablando sobre el beat que está en el beat. Bailan por semanas en la playa y toman gin y yo te digo, el ritmo es su pasión. Hace 2 minutos te subiste en este viaje. Mira cómo suena, cómo ríe su baby. Viene de la mano, no, 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 no. Y yo te digo, todos enloquecen por aquí. Hoy, todos enloquecen por aquí. Y despegamos desde Lima. Mientras el avión gana altura, la ciudad se despliega bajo nosotros. A un lado, el río Rímac serpentea entre los edificios, testigo del movimiento diario de la capital. Un poco más allá, el Estadio Nacional destaca entre las calles el templo del fútbol peruano. Si el cielo está despejado, se pueden ver los enormes acantilados de la Costa Verde y el Océano Pacífico perdiéndose en el horizonte. Pero en cuestión de minutos, dejamos atrás el gris de Lima y nos adentramos en un nuevo paisaje, rumbo a la selva amazónica. Próxima parada, Iquitos. Seguimos en el aire rumbo a Iquitos. Después de dejar atrás la costa y la neblina de Lima, el paisaje cambia por completo. Desde la ventana, el marrón de los desiertos desaparece y da paso a un mar infinito de verde, la selva amazónica en toda su inmensidad. Desde aquí arriba, los ríos parecen serpientes de plata que se abren camino entre la vegetación. Algunos son angostos y zigzagueantes, mientras que otros, como el río Amazonas, se ven enormes e imponentes, reflejando el sol en su cauce. Es increíble pensar que bajo ese dosel de árboles hay miles de especies de animales, comunidades indígenas y una biodiversidad única en el mundo. A medida que nos acercamos a Iquitos, el avión comienza a descender y la ciudad aparece en medio de la selva. Se pueden ver techos coloridos, calles estrechas y mototaxis moviéndose entre el calor del mediodía. Finalmente, tocamos tierra en el Aeropuerto Internacional Coronel FAB Francisco Segada Viñeta. Hemos llegado a la Amazonía peruana. Ahora sí, empieza la verdadera aventura. A su seguridad, pedimos que permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo y la señal de abrochar cinturones se apague. Recuerden abrir con cuidado los compartimientos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo. Y al bajar, por favor asegúrense de llevar todos sus artículos personales. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que con los beneficios... Finalmente, después de tanto tiempo esperando este momento, he llegado a Iquitos. Estoy pisando Iquitos por primera vez, una ciudad que desde hace mucho tiempo quería conocer. Apenas bajé del avión, lo primero que sentí fue el calor intenso y húmedo, completamente diferente al clima seco de Lima. Es un golpe de calor, pero uno que me recuerda que estoy en la puerta de la selva amazónica. Camino por la pista del aeropuerto con una sonrisa enorme. Estoy aquí, en la ciudad más grande del mundo, sin acceso por carretera, rodeado de selva y cultura amazónica. Es hora de explorar y vivir esta aventura al máximo. Acabo de llegar al puerto de Nanay y esto es un mundo completamente distinto. Desde el primer momento me envuelve un ambiente vibrante lleno de colores, sonidos y olores que me recuerdan a los mercados flotantes del sudeste asiático y a los ríos de la India. Aquí todo gira en torno al agua y se siente en cada rincón. El muelle está repleto de actividad. Hay puestos de frutas exóticas con colores tan intensos que parecen pintados a mano. Camu camu, aguaje, cocona, nombres que apenas empiezo a conocer. También hay vendedores ofreciendo pescado fresco, especialmente paiche, el gigante de la Amazonía. La gente se mueve de un lado a otro con una energía contagiosa, mientras el sol brilla sobre el río, dándole un tono dorado a las embarcaciones que van y vienen sin descanso. Las lanchas y botes son los protagonistas aquí, están alineados en la orilla, esperando pasajeros para recorrer el río Nanay y más allá del Amazonas. Tour por los barrios flotantes,
vamos a ver los delfines rosados, visita las comunidades indígenas, los barqueros gritan sus ofertas con entusiasmo, compitiendo por la atención de los visitantes. Es imposible no emocionarse con tanta energía alrededor. Mientras camino por el puerto, veo a varios niños lanzándose sin miedo al agua marrón del río. Se sumergen, ríen, juegan, como si este fuera su parque de diversiones natural. Es un espectáculo hermoso, puro y lleno de vida. No hay preocupaciones, solo diversión en su estado más simple. Y luego está el río mismo, enorme, imponente, sin fin. Sus aguas reflejan el cielo y se extienden hasta donde alcanza la vista, rodeadas de una selva exuberante que parece querer devorarlo todo. Este no es solo un río, es una arteria de vida que conecta a comunidades enteras, que alimenta y transporta a la gente que ha sido testigo de historias desde tiempos ancestrales. Estoy completamente fascinado. Nanay no es solo un puerto, es una puerta a otro mundo, un lugar donde el tiempo parece moverse diferente, donde la vida fluye con el río y lo mejor de todo, la verdadera aventura apenas comienza. Vamos a explorar este paraíso amazónico. Qué escena más increíble la que tengo frente a mí. Bajo un sol abrasador de 37 grados, el puerto de Nanay hierve de vida, pero mientras yo sudo con solo estar de pie, hay quienes parecen no sentir el calor en lo absoluto. Los niños del puerto, que la están pasando mejor que nadie. Desde el muelle los veo correr descalzos sobre las tablas de madera, reír a carcajadas y sin pensarlo dos veces lanzarse al agua marrón del río Nanay con una facilidad envidiable. Algunos se tiran enclavados, otros hacen acrobacias en el aire antes de zambullirse y unos cuantos simplemente se dejan caer de espaldas, como si fuera la cosa más normal del mundo. Para ellos, este río no es solo agua, es un parque de diversiones, una piscina infinita donde el tiempo parece detenerse. Este es el lagarto asado. Ahí tiene las palometas. No es piraña. Una pinta de piraña. Picarones, chora. Sí, alcanzo picarones. Este de acá, son los vecinos de nuestra selva, mira. ¿De río? Ajá, de río. Acá nosotros lo decimos de camarón. El mercado de Nanay es una de esas paradas obligatorias si visitas Iquitos y quieres conocer la verdadera esencia de la Amazonía peruana. Ubicado cerca del puerto, este mercado es un estallido de colores, olores y sonidos que te sumergen en la cultura local desde el primer momento. Aquí encuentras de todo, desde frutas exóticas como el camu camu, aguaje, copoazú y taperiba, hasta pescados gigantes de la región como el paiche, que puede llegar a medir más de 2 metros. También hay carachama, doncella y gamitana, especies que difícilmente verías en otro mercado del país. Lo más impresionante es la frescura de los productos. Muchos de estos peces han sido sacados del río apenas unas horas antes. Pero lo que realmente hace especial al mercado de Nanay son sus puestos de comida y las sorpresas exóticas. Aquí puedes probar brochetas de suri, unas larvas grandes que pueden servirse crudas o asadas en anticuchos. Todo un reto gastronómico para los más aventureros. También hay juanes, tacachos con cecina y refrescos naturales hechos con frutas amazónicas perfectos para el calor. El ambiente fue bullicioso y caótico, pero lleno de vida. Los vendedores gritan sus ofertas, la gente regatea y entre los pasillos se respira ese aroma a especias, pescado fresco y humo de parrillas. Además, el mercado es un punto de encuentro entre locales y turistas, así que siempre hay historias interesantes que escuchar. Nanay es mucho más que un simple mercado, es una ventana a la Amazonía, a su riqueza natural y a la forma en que su gente vive conectada con el río y la selva. Si quieres sentir la verdadera esencia de Iquitos, este es el lugar para hacerlo.
te voy haciendo ver ahí lo que está con todos los panitas. Perro por todos lados. De lo que, de la yuca. Sí. Es el majal de maní. Hay camarón, bonita, hay camarón. Hay mazamorra, hay mazamorra. No, me refiero a esta para comer. Julia, mi tamaño la nai no toma de los viste una aquí. Que Dios te siga bendiciendo, guardando, para seguir testificando lo que Dios hizo en este varón. Y le servimos no solamente porque Dios nos ha sanado, porque Dios nos ha bendecido, sino que yo quiero decirte, amigo, que nosotros le servimos por gratitud, porque un día Él nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos perdonó nuestras... Lo hice, me atreví a probar el famoso gusano suri y tengo que decir que fue una experiencia totalmente inesperada. En el mercado de Nanay es imposible no ver los grandes tazones llenos de estos gusanos gordos y retorciéndose, listos para ser asados o comidos crudos. Al principio la idea me daba un poco de impresión, pero como dicen, cuando estás en la selva, comes como la selva. Así que me animé y pedí uno a la parrilla. ¿A qué sabe? ¿Como a chicle? ¿Como el pellejo de pollo? Más o menos. Pero es un poco más durita porque Puro colesterol. muchos lo comen con el maduro asado. Hiciste un trago ahí. A ver. El gusanito. ¿Con cabeza y todo? Con todo. ¿Sí? Claro. ¿Ya tiene salsa? ¿Ya tiene salsa? Cuando me lo dieron, el aroma era tentador, como algo entre chicharrón y mantequilla dorada. Le di un mordisco con algo de duda y wow, el sabor me sorprendió. Es cremoso por dentro, con una textura suave pero no desagradable. Y el exterior es crujiente gracias al asado. El gusto es algo entre tocino y nueces, con un ligero toque ahumado. Nada de lo que imaginaba y mucho más rico de lo que esperaba. Tú también, ¿ah? Pero échale más ¿No? échale más jugoso. ¿Qué cosa es ají? Es ají de cocona. Es el ají de cocona. Puede tomarse la foto. De nuevo, de nuevo. Segunda. La segunda. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora, 1, 2 y 3. Y la última para ti, pues, ¿no? Definitivamente no es un plato para cualquiera, pero en la Amazonía el suri es un manjar lleno de proteínas y muy valorado por las comunidades locales. Al final, me alegro de haberlo probado. Es una de esas experiencias que realmente te conectan con la cultura y te hacen salir de tu zona de confort. ¿Lo volvería a comer? Definitivamente que sí, pero esta vez sin tanto miedo. Quería que lo viera. La noche en Iquitos es pura diversión. Aquí, cualquier día de la semana se siente como fin de semana. Apenas cae el sol, la ciudad cobra vida con música, baile y fiesta en cada rincón. Desde pequeñas peñas con música en vivo hasta grandes discotecas al aire libre. Siempre hay algo que hacer. Los conciertos son una locura. En los bares y locales del centro puedes encontrar desde cumbia amazónica hasta rock, salsa y reggaetón. Y lo mejor
es que la gente aquí sabe cómo divertirse. Bailan, cantan y disfrutan la noche con una energía contagiosa. No importa si es lunes o sábado, siempre hay un lugar con buena música y una fiesta esperando por ti. Pero bueno, amigos, es hora de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. No olviden suscribirse al canal, dejar su like, comentar y compartir para que YouTube siga recomendando estos videos y nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en la próxima aventura. Chao, gente.